Saludos, mi nombre es Wilaydis Camargo y hoy les vengo a hablar sobre mi caso clínico, que se trata de la intervención de enfermería en la atención de un adulto mayor con diagnóstico de ictus isquémico. Aquí tenemos al paciente Germán Peroso. Él tiene 66 años. Él ingresó el día 9 de febrero del 2025 por disminución motora en el hemicuerpo derecho y dificultad para articular palabra. Él tuvo como diagnóstico inicial déficit motor más hipertensión arterial, pero se le tomó un diagnóstico definitivo de ictus isquémico en la arteria cerebral izquierda con hipertensión arterial. Él ingresó con signos vitales alterados, una presión arterial de 180 a 110 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto. Él cuenta con antecedentes personales que hacen énfasis en su condición actual. Él tiene cardiopatía isquémica crónica y sufrió un infarto al miocardio hace 20 años. Él presentó estrés emocional al no saber cuál era su situación y su recuperación, si iba a ser efectivo o no. También se le realizó una valoración donde se le hizo un examen físico cefalocaudal. En el examen físico pudimos notar desde la cabeza que su cabello estaba normoimplantado, no tenía presencia de seborrea, tenía ligera palidez cutánea, sus ojos eran simétricos, tenía pupilas anisocóricas, su nariz era simétrica, tenía una sonda nasogástrica, su cuello tenía rigidez, pero no presentaba adenopatías. En el tórax pudimos observar que era normoexpansible, simétrico, tenía una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una tensión arterial de 156 sobre 110 milímetros de mercurio. Al momento de la auscultación se presentan murmullos vesiculares audibles en ambos campos pulmonares con agregados de roncus bilateral en la percusión. En el abdomen pudimos notar que era blando, no doloroso a la palpación. Tenía en la auscultación ruidos hidroaéreos audibles con sonidos timpánicos a la percusión. Sus extremidades eran simétricas, no estaba edematizado, tenía una vía periférica permeable en el miembro superior izquierdo y tenía dificultad motriz, no podía moverse. Él estaba encamado completamente. Se le hicieron 2 valoraciones más. La primera, que ya se las expliqué, se la hicimos el día 10 de febrero. La segunda se le hizo el día 13 de febrero. No hubieron muchos cambios en características externas, físicas, pero sí en signos vitales. Su frecuencia cardíaca fue de 110 latidos por minuto. Su presión arterial bajó a 140 sobre 110 milímetros de mercurio y su temperatura bajó a 36.5 grados centígrados, ya que en la primera estaba en 37 grados.
Y la segunda valoración física se le hizo el día 14 de febrero, donde sí presentó cambios más significativos, tanto en los signos vitales como físicamente. En los signos vitales pudimos notar que la presión arterial disminuyó, la tenía en 130-100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Se le retiró la sonda nasogástrica, ya que el paciente demostró que podía deglutir poco, pero podía deglutir. Y también se le hizo cambio de posición en la vía periférica, se le colocó en el miembro superior derecho y esta valoración se le hizo horas antes de su alta médica. En la justificación. Esta investigación tiene como objetivo el manejo y el análisis de la condición que genera el ictus isquémico. El ictus isquémico es una de las principales causas de dificultad motriz y muerte. Se toma mucho en cuenta el manejo de esta patología y va de la mano con el proyecto de salud CARRE, que trata a pacientes con condiciones cardíacas significativas. El objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es analizar el proceso de atención de enfermería en la atención del adulto mayor con diagnóstico de ictus isquémico en el servicio autónomo hospitalario, universitario de Maracaibo, en el estado Zulia, y determinar las intervenciones implementadas para la recuperación óptima del individuo y su impacto en su vida. Los objetivos específicos son reconocer en la valoración cuál es la condición clínica del paciente. También es seleccionar las intervenciones apropiadas para sus necesidades específicas y evaluar y analizar su evolución en su estadía hospitalaria y valorar su condición de acuerdo a las atenciones de enfermería que se le brinden. En los diagnósticos de enfermería tenemos 4 diagnósticos que los sacamos de la NANDA. El primero es tragar deficiente. Tragar deficiente, que está relacionado con su dificultad para deglutir debido a la afectación neurológica que causó la falta de oxígeno en el cerebro. También tenemos lo que es movilidad física deteriorada, que está relacionado con el deterioro de zonas significativas del sistema nervioso central debido a la obstrucción de la arteria afectada. Este está manifestado por movimiento deteriorado, tiene dificultad motriz y tiene reacciones prolongadas.
También tenemos lo que es el déficit de autocuidado en la alimentación. Está relacionado con el deterioro neurocomportamental. El deterioro neurocomportamental ocasionado por el déficit del hemicuerpo afectado por la obstrucción de la arteria. Este está manifestado por dificultad para deglutir y dificultad para llevarse los alimentos a la boca. También tenemos el riesgo de la integridad de la piel, el riesgo de deterioro de la integridad de la piel, que está relacionado con su dificultad para moverse, y esto ocasiona que se pueda generar úlceras por presión debido a la falta de movilidad. Las teorías de enfermería que se utilizaron en esta investigación fueron las teorías de Calixt-Arroyo, la teoría de adaptación de Calixt-Arroyo, que se centra en cómo los individuos responden a cambios en la salud. En el caso de Germán Peroso, se implementaron intervenciones personales para su condición. Intervenciones como la rehabilitación motora y la estimulación de la deglución, el monitoreo continuo de signos vitales y de su presión arterial, también el manejo de su estado emocional y también el apoyo familiar y educación sobre su condición. Otra de las teorías que se utilizaron fue la teoría de las necesidades básicas de Virginia Anderson, donde se complementa este enfoque al concentrarse en la satisfacción de las necesidades básicas. Se priorizó la atención en la alimentación y en la higiene, asegurándonos de que, a pesar de que el paciente estuviera con movilidad física limitada, recibiera sus baños en cama, su higiene bucal y seguir brindándole una atención óptima con referencia a la alimentación. También siempre manteniendo el apoyo a la familia y tomando en cuenta el estado emocional del paciente y de su entorno. Aquí tenemos la fisiopatología del paciente, la historia natural de la enfermedad de esta patología. Esta patología comienza cuando se forma el coágulo. El coágulo sanguíneo se forma, se desprende y viaja por el torrente sanguíneo. En este caso, viaja por el torrente sanguíneo y se encuentra con una leve pared esclerótica que obstruye el paso del flujo sanguíneo y el coágulo hace un taponamiento de la arteria. Esto causa que se limite el paso de oxígeno y nutrientes a las células, en este caso a las neuronas, ya que se alojó en la arteria cerebral. Esto ocasiona muerte celular en minutos y genera síntomas
Esto genera síntomas como la dificultad para hablar, la visión borrosa, la rigidez de ciertos miembros del cuerpo, y la dificultad para moverse. ¿Listo? Aquí tenemos los exámenes de laboratorio que en su mayoría salieron normales. Le hicieron hemoglobina, perfil lipídico, pero tomando en cuenta que los triglicéridos salieron un poco elevados. El nivel normal es hasta 150 decilitros, es hasta 150 gramos sobre decilitro, pero salieron un poco elevados, ya que esa fue la causa por la cual ocurrió la obstrucción. Los triglicéridos son la grasa que se acumula en las arterias, y al salir elevado significa que eso fue lo que obstruyó esa arteria y causó el ictus isquémico. La mayor parte de los laboratorios salieron normales: hematologías, hematocritos, se le hizo colesterol, glicemia. La glicemia salió un poco elevada, o sea, tenía hiperglicemia, tenía hipertrigliceridemia, y como pueden ver, la mayoría salieron normales. La mayoría de los laboratorios salieron normales. Aquí tenemos los medicamentos. Al señor Germán se le estaban administrando varios medicamentos, como el omeprazol. El omeprazol se le estaba administrando endovenoso de 40 miligramos. El omeprazol inhibe la bomba de protones, lo cual reduce la acidez gástrica, pero también tiene efectos secundarios, que son náuseas, cefalea, hemorragia gastrointestinal, entre otros. Antes de administrar el medicamento, tenemos que asegurar, primero lavarnos las manos, preparar su dosis. Durante la administración debemos preguntar si le está ardiendo la vía periférica, si siente alguna molestia, pero eso es en el caso general. En el caso del paciente, pues él estaba en condiciones neurológicas inestables y no podía responder a esas preguntas. Por lo tanto, solo se le administra en bolo por la vía periférica y se vigila que no haya ningún signo de efecto secundario. Se le estaba administrando ondansetron y dipirona solo si lo amerita. El ondansetron es un antiemético para las náuseas, ya que el omeprazol causa náuseas como efecto secundario. La dipirona era en caso de fiebre o dolor. Se administraba cada uno endovenoso. La dipirona es un analgésico y un antipirético, o sea que reduce la fiebre, la hipertermia. Y para ambos, antes es lavado de manos, preparar la dosis, durante es administrar en bolo, y después es vigilar signos de efectos secundarios y monitorear signos vitales. Se le estaba administrando también losartán, que era vía oral, es un antihipertensivo que inhibe los receptores de angiotensina 2. También se colocaba al paciente en posición semi-Fowler para administrárselo
por la sonda nasogástrica. Se le administraba también clopidogrel, carvedilol, el clopidogrel era vía oral, también se colocaba al paciente en posición semifowler. El clopidogrel tenía como efectos secundarios hemorragia, hematoma. El clopidogrel era para el colesterol. También tenemos el carvedilol, que es para reducir la presión arterial. También le tocaba vía oral y tenía como efectos secundarios fatiga, mareos y bradicardia. Tenía los mismos pasos de administración, que es vía oral. Se aseguraba de que el paciente tomara toda la dosis y se vigilaban los efectos secundarios, monitoreando signos vitales. También tenemos lo que es la enoxaparina. La enoxaparina era vía subcutánea, al paciente se le colocaba en el abdomen. La enoxaparina es un anticoagulante, antiplaquetario, que tiene como efectos secundarios hemorragia, ya que evita los coágulos, pero también es más propenso a que obtenga hemorragias. Y se hacía la correcta asepsia y antisepsia antes de administrar el medicamento y se vigilaba algún efecto secundario o si había irritación en la zona de punción. También se le administraba memantina, que la memantina se le administraba vía oral y tenía como efectos secundarios mareo, cefalea, y también se cumplían los mismos pasos que los otros medicamentos vía oral y se vigilaban sus efectos secundarios. También el paciente tomaba ibersartán, que también es un antihipertensivo y bloqueaba los receptores de la angiotensina 2.